de dónde nace la deuda. En primer lugar, todos sabemos que hay distintos tipos de deuda. Cuando hablamos de la deuda de un país, hablamos de la deuda pública, la privada, la deuda total. También luego uno puede distinguir entre la deuda que es interna dentro del país y la deuda que es externa, que no es lo mismo. Sobre todo no es lo mismo para los países dominados. Digo, esto no es lo mismo el endeudamiento de un país como que sea de parte del euro, que tenga un endeudamiento exterior, porque bueno, el euro, digamos, es una de las monedas divisas fuertes. En cambio, si estamos hablando de Brasil, de Argentina, de un país africano, la circunstancia es distinta. Entonces, espero que tenga tiempo para hacer referencia a las implicaciones que eso tiene. En primer lugar, entonces, la cuestión es ¿de dónde surge la deuda? La deuda tiene que ver con la esencia del capitalismo. Es decir, el capitalismo sabemos que funciona fundamentalmente a partir de robar, de extraer, digamos, una parte, o quedarse, apropiarse de una parte importante de la riqueza que generamos todas en la actividad económica, social, de todo tipo, ¿no? Es decir, resulta que sabemos que el salario, ¿qué es el salario? Es una parte de base que se fijan los salarios. Salario de subsistencia, es decir, lo que sea suficiente según el país que estemos para que la subsistencia de los trabajadores en las condiciones de ese país. Las condiciones de subsistencia en Alemania están fijadas más altas, o en Suecia más alta, en España un poco más baja, y en Latinoamérica más baja, y en África y Asia todavía más baja, ¿no? Esto, de alguna manera, define lo que sabemos que se denomina el centro del capitalismo y la periferia del capitalismo. La esencia del capitalismo es de que la clase parasitaria, ese 1% del que hablamos, se apropia de lo fundamental, la parte principal de la riqueza que creamos. Y a eso el señor Marx le llamó plusvalía, ¿no? Ese trabajo no retribuido, que es la plusvalía, es el grueso del beneficio. Y por otra parte, decíamos, el salario está fijado en condiciones que, digamos, solo permitan la subsistencia. ¿Cuál es el problema? Que el capitalismo a su vez necesita que nosotros seamos capaces de consumir lo que todo el capital produce, porque eso es lo que le va a permitir realizar los beneficios, conseguir materializar los beneficios. Y entonces, claro, necesita por lo tanto que haya una capacidad de demanda. Pero claro, por otra parte, hay un Estado. Ese Estado tiene que estar sostenido. Ellos quieren que lo sostengamos solo nosotros, por eso siempre están tratando de que los impuestos sean pagados fundamentalmente por los trabajadores. De ahí que le dan más importancia en todas partes a impuestos al consumo como el IVA que al impuesto a la renta, que debería ser progresivo, tiene una progresividad muy baja. Como sabemos, es muy baja. Y en ese sentido, por lo tanto, necesitan la cuadratura del círculo. Por un lado, necesitan cargarnos a nosotros el sostenimiento del Estado, pero por otra parte, digamos, si nos lo cargan y tenemos salarios bajos, ya estamos jodidos y por lo tanto realmente es una dificultad para que luego nos puedan vender todo lo que producen. Si a eso le añadimos que ellos no quieren pagar impuestos porque, claro, le quitan los beneficios, obviamente la cuadratura del círculo, repito, se hace cada vez más difícil. Y entonces, en este contexto en donde, por otra parte, digamos, ellos necesitan el Estado, que es el Estado del capital. El Estado en ningún lugar es el capital, es el Estado de los trabajadores. Y por lo tanto, digamos, quieren que ese Estado sea mínimo. ¿Mínimo para qué? Para hacer sus negocios, para garantizarle los negocios de la infraestructura, para el armamentismo, para que en última instancia les den subsidios a ellos, y por eso se quejan de los subsidios a los inmigrantes, dice que se les da muchos subsidios, en realidad a quienes se da grandes subsidios y sobre todo se los rescata cuando tienen problemas es a los capitalistas. Bueno, en este sentido decía, esa cuadratura del círculo es muy difícil. ¿Cómo se soluciona esto? Pues muy fácilmente, se soluciona con la deuda. Es decir, ante esta situación buscan endeudarlo. Si tenemos tiempo, porque además delante hay diapositivas con gráficos, podremos ver cómo desde los 70 para aquí ha aumentado exponencialmente la deuda global. Y sobre todo ha aumentado de forma muy destacada la deuda de las familias, pero también la deuda de los estados. A su vez, en el mismo periodo ha descendido la participación de los salarios en la renta nacional o en el ingreso nacional. Claro, evidentemente, si se reduce la participación de los salarios en la renta nacional, la única manera de cuadrar el círculo que decíamos es endeudarnos. Y al final todas las deudas las pagamos los trabajadores, las trabajadoras, porque en última instancia decía, en una primera instancia
para que nuestros salarios lleguen, nos endeudan, nos estimulan a endeudarnos, para que podamos consumir en el supermercado, endeudamiento, y no estoy bromeando, aquí les sonará a muchos, a lo mejor a muchas les puede sonar como exagerado, pero no, en la periferia la mayoría, aunque sea con la libreta que le apuntan, pero si no con la tarjeta también pagan el supermercado. Y no digamos ya para bienes de consumo duradero. Por lo tanto, esta es una dinámica habitual. Pero ¿qué ocurre? El Estado también se tiene que endeudar porque los impuestos, por mucho que nos estrujen, no son suficientes para sostener el armamentismo, para sostener los subsidios al capital, para sostener las infraestructuras. El AVE, que se hace... ¿Para quién es el AVE? ¿Quiénes de aquí viajan habitualmente en AVE? Entonces, por lo tanto, digo esto porque efectivamente son infraestructuras pensadas en los capitalistas. Y en este sentido, por lo tanto, decía, en esa dinámica de que en última instancia forma parte de la dinámica de extracción de plusvalía, al fin y al cabo resulta que nos endeudan para que consumamos, pero se endeuda el Estado para cubrir el déficit que tiene el Estado entre los ingresos tributarios y los gastos que tiene. ¿Pero quién lo paga eso? ¿Lo vamos a pagar nosotros o con más impuestos, que es lo que normalmente hace la izquierda parlamentaria? No quiero meterme yo, que también apoyo a la izquierda parlamentaria, quiero aclarar, ¿eh? Pero es lo que van a hacer. Cuando te prometen, dicen, no, vamos a aumentar impuestos porque se puede pagar impuestos. Pero claro, sobre todo cuando se hace pagar a los ricos, y vamos a ver si eso es posible, pero digamos, la realidad es de que al final la mayoría de los impuestos los terminan pagando los trabajadores, que son los que sostienen el sistema tributario. Claro, al final, luego cuando la situación es de crisis, lo que ocurre es que, claro, en ese momento que hay crisis, cae la recaudación impositiva. Entonces no queda más remedio, y eso lo decía el vídeo, eso sí llegué a escucharlo, lo decía el vídeo, que el ajuste, los recortes. No se puede, vivimos por encima de nuestras posibilidades, dicen. No, como le decíamos el 15M, ellos viven por encima de nuestras posibilidades, ¿no? Esta es la realidad. Y en este sentido, por lo tanto, decía, los recortes no son nada más que la consecuencia derivada precisamente de ese expolio. Pero es que luego también ellos se endeudan, los capitalistas, los bancos, las empresas se endeudan. Precisamente en su dinámica de funcionamiento capitalista, además de los subsidios que reciben, también reciben crédito que las familias no reciben en muchos casos. Claro. Al final, cuando hay crisis, no podemos pagar. Nosotros no pueden pagar las empresas. Y entonces, como sabemos todas, se rescata a las familias desahuciadas, ¿no? No, esto es una ironía. Es una ironía. No, a las familias desahuciadas no se las rescata, pero a los bancos, a las grandes empresas, como se las ha rescatado de una manera indirecta, que ahora no tengo tiempo de escribir, en el proceso de crisis reciente, sobre todo a las constructoras, bueno, a algunas se le ha dado subsidios, como la de Florentino Pérez, sencillamente por no hacer nada. Ahí tenemos lo de Castor y muchas otras cosas, ¿no? Por lo tanto, al final pagamos todas las deudas. Pagamos las que tenemos que contraer porque no nos alcanza el salario para llegar a fin de mes, nos endeudamos. Pagamos la del sector público porque nos aumentan los impuestos para cubrir el déficit. Y si no nos aumentan los impuestos, al final la pagamos con sanidad, educación, dependencia, todas las cuestiones que obviamente son derechos. Y en esta dinámica, repito, al final, cuando la crisis se desencadena, la pagamos porque también tenemos que rescatar a las empresas, claro, y una cosa va quitando el espacio a la otra. Y a medida que crece la deuda, a medida que crece la deuda del Estado, también hay intereses que pagar, porque la deuda no es solo que hay una deuda que la tienen. Y cada vez más los intereses van ocupando el espacio de los recortes, con lo cual la deuda se perpetúa. ¿Por qué? Porque al final, como lo hemos visto, nosotros teníamos antes en España, por ejemplo, antes de la crisis, en 2006, teníamos una ratio de 36% de deuda respecto al PIB. Ahora tenemos el 100%. Y nos han recortado todo. O sea, que nos recortan, pero claro, nos recortan la sanidad de educación para pagar los intereses. Y ahora, la Comisión Europea ya le ha dicho al gobierno español, y claro, viendo además la conformación, le ha dicho, dice, cualquier ingreso extra que tengáis para reducir deuda. Por lo tanto, en última instancia, lo que quería subrayar en esta parte de descripción
es que en última instancia la cuestión de la deuda se explica porque si no, el capitalismo no puede funcionar con esa cuadratura del círculo en donde nos estruja a las trabajadoras y por otra parte necesita que tengamos capacidad de compra. Entonces, por lo tanto, la deuda es esto, es una manera de hacernos gastar lo que se supone que ganaremos nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. Ahí tenemos a la mafia del PP que nos endeudó con la M30, que costó como 4 o 5 veces la ampliación del canal de Panamá. Cerrar la M30. En Panamá por lo menos le pusieron un referéndum para que lo aprobasen. Y en Panamá el canal es la fuente de ingresos del país. Aquí no nos preguntan, ¿verdad? Y en ese sentido la dinámica, que en todo caso luego espero mostrar algunas diapositivas, la dinámica es global. Decía que a nivel mundial se ha aumentado la deuda total de los países. Cuando digo total, la que tienen los gobiernos, sumada a la que tienen las corporaciones, las empresas, sumada a la que tienen las familias. Pero también ha aumentado de forma específica, digamos, cada una de ellas. Quiero decir, no es que una de ellas se desbocó, y sobre todo lo que sabemos que al final pagamos a todas, porque efectivamente, a medida que han ido reduciéndose, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, un compañero ha hecho un estudio muy detallado de cómo con el capitalismo popular reganiano de ultraderecha, que se fueron reduciendo los salarios, pero a su vez convenciendo a los trabajadoras que invirtiesen en bolsa, especularan con finanzas. Bueno, uno ve las curvas, a medida que han ido cayendo los salarios, han ido aumentando los ingresos de esos mismos trabajadores en renta. Claro, del sector de trabajadores que se puede dar el lujo, por decirlo así, de comprar acciones, de invertir alguna parte de su ahorro. Pero el resto, obviamente, no tiene acceso a eso. De ahí que decíamos que, en última instancia, no se puede entender el capitalismo sin la deuda. Al fin y al cabo, incluso, digamos, uno podría preguntarse, bueno, realmente en la dinámica convencional, ya sabemos, esta parte es muy descriptiva, no la voy a entrar en detalle, pero sabemos que el Estado tiene que hacer inversiones. Evidentemente esas inversiones pueden tener una finalidad social, hacer una escuela, hacer un hospital, tiene una finalidad social. Pero eso sabemos que es lo que se recorta mientras se mantienen las otras inversiones. Como además los caudillos regionales de todo el mundo pelean por sus intereses, así tenemos al señor Revilla que viene aquí a Madrid, se garantiza que le van a hacer el AVE, pero eso es a costa de hospitales. Y esto toda es la dinámica permanente que se viene dando. Por lo tanto, el déficit público al final se traduce en deuda, en intereses, en reducción de rentas futuras, que se van a traducir o más impuestos o más recortes. Y al final, ¿qué? La pérdida de la riqueza nacional. La pérdida de la riqueza nacional, porque cada vez más, bueno, siempre ha sido así, pero cada vez más, de forma abierta, la deuda se respalda con los recursos naturales, que son bienes comunes. Cuando decimos bienes comunes no estamos hablando de bienes públicos. Los bienes públicos son los de propiedad del Estado. Los bienes comunes son los de toda la humanidad, viviente y por vivir. ¿Qué quiere decir? No solo son de los 7.500 millones de habitantes que vivimos, sino de las generaciones futuras. No son de nadie en particular. Los recursos, la naturaleza no es nuestra, somos parte de la naturaleza. Mi brazo no puede ser propiedad de mi organismo total. Y por lo tanto, los humanos, las personas, no podemos ser propietarios de la naturaleza de la que somos parte. Y por lo tanto, al final, ahí llegamos a otra cuestión clave. Una era el expolio del trabajo, el que decíamos la plusvalía, de la riqueza que generamos. Pero el otro gran expolio es el de los bienes comunes, que está en la naturaleza y que viene desde tiempos remotos, pero no tan remotos como podemos pensar. Nosotros podemos hablar de millones de años de la evolución de la humanidad, pero solo de unos 8 o 10.000 años de la revolución neolítica, desde que ha habido apropiación de la tierra primero y luego creciente apropiación de los bienes, de los recursos naturales que están en la tierra. Pero eso se acrecentó en el siglo XV con el desarrollo del capitalismo y no ha parado hasta hoy. Ya nos han robado hasta el agua, y nos
vendrán a robarnos, nos lo están robando indirectamente hasta el oxígeno. Porque cuando hablamos de la contaminación, estamos hablando de la contaminación. ¿En todos los barrios hay la misma contaminación? ¿En todos los países? No. En La Moraleja hay menos contaminación que en cualquier barrio obrero. Y en cualquier país desarrollado, menos que en cualquier país subdesarrollado. Y en China se ha llegado a vender tubos de oxígeno en los momentos de más contaminación para que la gente pueda respirar. O sea, nos roban hasta lo más esencial para la vida humana. Y por lo tanto, decía de que esta dinámica en última instancia se traduce en un expolio global, que es robarnos por una parte la riqueza que generamos a través de la plusvalía, el trabajo no retribuido que se traduce en deuda, y luego ponen como garantía de la deuda los bienes comunes. Y entre los bienes comunes hay otro que es además de los recursos naturales, que es un recurso cuasi natural, que es el conocimiento humano que hemos acumulado a través de millones de años y que está crecientemente apropiado. Cuando nosotros hablamos de que, tenemos acceso supuestamente gratis a Internet, es falso. Sabemos que lo pagamos a través del robo de datos, pero también a través del robo de conocimiento. Siempre digo, ¿qué será en el futuro cuando ya no quede ninguna biblioteca de papel y tú no puedas pagarte Internet? Esta es la situación en la que estamos. El conocimiento es el recurso natural, cuasi natural, es un bien común de toda la humanidad que se nos apropia porque ellos se apropian de todo ese conocimiento. La tecnología, la inteligencia, la mal llamada inteligencia artificial, que no es artificial, es la inteligencia humana materializada. El hecho de que yo esté usando este ordenador no es que sea algo, esto es un artificio, sí, pero lo hemos creado nosotros. Y la llamada inteligencia artificial no es nada más que ese conocimiento. Y por lo tanto, decía que tenemos que tener muy en cuenta todos estos procesos porque en última instancia son la del expolio. Decía que la deuda, y claro, al final todo esto se traduce en deuda. En la medida que nos van expropiando todo, cada vez, tenemos que pagar por ello. Y entonces nos endeudamos más. Si nosotros miramos qué es el capitalismo hoy, es un capitalismo extractivista y rentista. Es decir, extracción de riquezas naturales, extracción de datos, extracción de todo lo que tiene un valor, apropiación y alquiler. Por eso decimos rentismo. O sea, cada vez es más esto que la de la extracción de la plusvalía en el proceso puramente productivo. Que esto además Marx lo explicaba como una cosa del capitalismo primigenio que, todavía estaba transitando de la época feudal a lo que definimos como economías de mercado, es el capitalismo, ¿no? Pero en última instancia, esto es también una manifestación del momento senil del capitalismo. Que el capitalismo no puede sobrevivir es una evidencia. Bueno, cuando están en esta situación el capitalismo, sabemos que el riesgo de guerra, el riesgo de ajustes de población brutal, sea por la guerra, sea por el hambre, como ya lo hacen en buena medida, es terrible. Y por lo tanto tenemos que estar preparados para no permitirlo. Pero es importante que tengamos en cuenta, yo escuchaba que aquí se habla de la corrupción. La corrupción es una cosa esencial, inherente al capitalismo. ¿Cómo no va a haber corrupción si te roban directamente cuando vas a trabajar? La plusvalía ya es un robo. Lo que pasa es que no lo hablamos. Por eso mi papel, mi objetivo aquí era subrayar este carácter, de expolio que nace en esto, luego el expolio de los bienes comunes, decía, y que en última instancia este capitalismo cada vez más parasitario, rentista, nos estruja, nos expropia en todos los planos. Si nosotros miramos los países dominados, la cosa es todavía mucho más grave, porque decía, los países dominados tienen un problema de que no tienen una divisa fuerte. Entonces tienen que comprar divisas. La moneda en realidad es una mercancía, lo que pasa es una mercancía particular. Pero en el caso de los países subdesarrollados es todavía mucho más evidente. Porque un país como Alemania, que tiene una deuda elevada, o Japón, que tiene una deuda elevada, es
Lo que pasa es que Japón, que tiene una deuda altísima del 400% de la total respecto al PIB, de 240, digo de memoria, por ahí una diapositiva, de pública, pero la mitad de ella es intrasector público, por lo tanto vamos a hablar de 100 y pico pero tiene una moneda propia. Y llegado el caso puede emitir moneda y hasta cierto punto resolver el problema. Un país periférico de América Latina, de África o de Asia no puede hacer eso. Si quiere comerciar internacionalmente tiene que tener dólares, euros, yenes o libras. Paremos de contar. Entonces, esta situación les lleva a una situación todavía más grave, que tienen que estar permanentemente endeudándose para abastecer a los capitalistas de divisas para que puedan importar, para que puedan repatriar sus beneficios desde los países periféricos a sus centros de acumulación, que son los países desarrollados, para que la clase media y alta pueda viajar al exterior, pueda hacer turismo, pero también cuando vienen los momentos de crisis, sí, cuando vienen los momentos de crisis, tienen que proveerle divisas para que fuguen, lo que llamamos fuga de capitales, para que se vayan del país y depositen en lugares donde les puede resultar más atractivo o simplemente es tener más seguridad. En ese sentido decía, simplemente aquí mostrar algunas de las evidencias. La tasa de ganancias está en declive desde prácticamente el final de la Segunda Guerra Mundial. Esta curva, basta mirar la curva, declive. ¿Qué quiere decir la tasa de ganancia? La tasa media de beneficio de los capitalistas a escala global, ¿no? En ese sentido, por lo tanto, vemos que tienen un problema, porque claro, a medida que cada vez se incorpora China, hay más capitalistas que quieren participar en el reparto de la tarta, tienen problemas. Entonces, ¿qué hacen? Hacen que los salarios pierdan participación. Esto simplemente estoy mostrando alguna evidencia, por lo menos gráfica, de lo que he estado relatando, ¿no? Este es el dato de España, la participación de los salarios ha caído, está solo en el 38%. Pongámonos a pensar, el 99%, por exagerar, sabemos que no es exactamente el 99%. El 99% de la población, que nos decimos que somos, tenemos el 38% de la riqueza. Y el 1% tiene el 62% restante. ¿Qué tal, ¿Qué tal? Una distribución muy justa. Nos engañan a veces como que debía ser igualitaria, 50-50. ¿Cómo 50-50? ¿50% para el 1% y 50% para el otro 99%? No, lo queremos todo. Queremos, y no, yo digo, no hablo de expropiar, digo de recuperar todo lo que se nos ha robado. Y tenemos que ir a ello. No hay solución en este sistema con tiritas. Si no vamos a plantear las cosas en estos términos, en realidad viviremos un periodo de cierto auge donde comeremos 3 veces al día y uno de declive donde solo un día y muchos ninguno, ¿no? La deuda pública de los países desarrollados como porcentaje del PIB está en niveles históricos, solo superado, como se ve aquí, en la Segunda Guerra Mundial. O sea, en tiempos de paz es el super récord, tiempos de paz. Esto nos da una idea de la gravedad. Y aquí está el Banco Central Europeo insuflando cada vez más euros, en Estados Unidos la Fed insuflando dólares, etcétera. Por lo tanto, lo que quiero decir es que estamos viviendo una crisis profunda del capitalismo disfrazada con esta inyección monetaria que de momento disfraza, maquilla relativamente la situación. Esto en los países emergentes. A medida que en los últimos años ha habido un aumento tanto de la deuda de los países más desarrollados como los emergentes, pero lo hacen siempre así. Una vez que ellos se endeudan, los países desarrollados, luego le van transfiriendo por distintos mecanismos que no tengo tiempo de explicar, a los subdesarrollados la deuda. Ocurrió en los 70. La crisis fiscal en los 70 fue en los países desarrollados, pero los que la pagaron, donde se rompió la cosa, fue en los países periféricos, fundamentalmente de América Latina. Insisto, si hubiera tiempo de comentarlo. Bueno, la deuda pública de Estados Unidos tiene un déficit de 1 billón equivalente al PIB de España, ¿no? El Producto Bruto de España en un año, ese es el déficit presupuestario de Estados Unidos. Y de hecho no hay ningún síntoma de que eso se vaya a corregir. Pero ¿cómo lo va, digamos que lo vaya a reducir? Sí lo va a ir transfiriendo al resto del mundo, porque así como decía, bueno, la deuda de las familias, estas son gráficas que muestran cómo han ido desde los 50 creciendo en distintos grupos de países, distintos países, pero insisto, creedme que efectivamente ahí abajo están los países, pero que en última instancia tiene que ver. Y esto, y voy terminando, muestra el balance de activos nacionales, es decir, algunos investigadores han evaluado
¿Cuál es la riqueza nacional? Entendido por tal cosa, pues infraestructuras, carreteras, puentes, alcantarillado, la reserva y moneda en banco, los activos financieros, los recursos naturales de empresas públicas de servicios y bancos públicos. Pues bien, y lo comparan con la deuda. Bueno, aquí, cuando nosotros estamos viendo, por ejemplo, aquí, esta marca negra, que está por debajo del cero, indica que todos estos países tienen una riqueza neta negativa. Es decir, deben más que toda la riqueza que hay en el territorio de esos países. Bueno, aquí luego vemos que otros países. ¿Y quiénes están ahí? Está Reino Unido, Francia, Estados Unidos. Es decir, los grandes países ya tienen una riqueza neta negativa. Esto nos da una idea de lo demencial que es este sistema que depreda la naturaleza, depreda la humanidad y que de hecho que esas son sus fuentes de riqueza y por lo tanto, digamos, uno diría se suicida, pero no es su intención suicidarse la clase dominante, ese 1%. La intención es liquidar a la humanidad excedente a través de los distintos mecanismos, sean la guerra, sean el hambre, etcétera. Y por lo tanto, por eso, y tengo que terminar, y por lo tanto, por eso digo, estamos en un momento crítico en el cual no podemos permitirlo. Muchas gracias.